Esta noche me encuentro aquí en Barcelona con don Javier Anglés Palaus. Casualmente coincidí con él porque es más que casual y ha resultado fantástico porque aunque yo venía a entrevistar a otra persona, pues no la encontré y resulta que pregunto por la estación más cercana del metro y Javier muy amablemente me orienta, cruzamos 3 o 4 palabras, yo me doy cuenta que es una persona brillantísima, valiosísima desde el punto de vista de su conocimiento filosófico, desde el punto de vista de su conocimiento de la psicología, de las bellas artes. Y fíjese que le dije, Javier, regálame una entrevista. Y me felicito porque no haya estado la persona a la que yo venía a buscar. Javier Anglés, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y te agradezco la generosidad de compartir tus conocimientos. Sí, no, yo me alegro de conocerte también y a nivel natural, bueno, yo utilizo mucho la frase inteligencia natural. Que todos tenemos. Que todos tenemos. Sí. Pero invoco mucho a esta frase inteligencia natural precisamente porque como la inteligencia natural ha creado la inteligencia artificial, pues casi nadie habla de la inteligencia natural cuando tendríamos que hablar más. ¿Por qué? Sobre todo en estos tiempos que lo que está pasando es que estamos dentro de una emergencia climática. Los gobiernos, algunos sí que están actuando, otros casi niegan la emergencia climática, con lo cual es algo terrible. ¿Por qué? Porque también se debe decir que estamos en un momento de la historia de la humanidad realmente muy grave. Pero no lo entendemos, Javier, sí. No lo entendemos porque por encima de los gobiernos sí. Estamos las sociedades de cada país que somos quienes estamos provocando todo este desastre a la naturaleza. También es cierto, ¿Sí? Pero también es cierto una cosa. Muchos seres humanos, de acuerdo, están contaminando el planeta. Pero sí que es cierto que muchos otros seres humanos no. Están luchando contra eso. Exacto, y estamos luchando contra esto de tal manera, haciendo pedagogía, intentando concienciar cada vez más a las personas, etc. Pero, ¿qué pasa? Que determinados gobiernos terribles, y la palabra terrible yo creo que es el adjetivo mejor, porque eres muy bondadoso con el calificativo. Sí, también es cierto. Es que, bueno, en esto, ya verás, en esto de los calificativos a mí me pasa una cosa, que es la siguiente. Impregnado del espíritu bondadoso de una cierta divinidad, procuro, y no es fácil, siempre coger adjetivos que no lastimen a nadie. Sí, exactamente, que no lastimen a nadie, que no sean tremendamente contundentes. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo difícil, yo no lo niego, ha de primar permanentemente en la persona, si ha profundizado lo suficiente en lo que es bueno y positivo y bondadoso y virtuoso, en aplicar esto permanentemente. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. No nada más en el discurso. No, en la vida cotidiana. Sí. En la vida cotidiana. Y entonces, bueno, esto es lo que yo intento dentro de mi modestia, practicarlo continuamente, desde que me levanto por la mañana. Ahora, reconozco que no es fácil en absoluto. Somos seres humanos y como tales tenemos virtudes y tenemos defectos. Sí. Entonces yo también lo que procuro, y creo que una gran mayoría de personas, si van, es decir, si escucharan lo que ahora estoy diciendo, y lo pusieran en práctica, verían que aplicar la bondad constantemente en ellos mismos y hacia los demás, es decir, de dentro a afuera y al revés y viceversa, es lo más saludable que le puede pasar a una persona. ¿Por qué? Porque va experimentando poco a poco, más deprisa, más lentamente, una evolución en positivo. Es decir, que realmente practicar todo esto repercute en la salud psicológica, mental y también física.
no solo personal, sino de toda la sociedad. De toda la sociedad. Nos daríamos cuenta de que viviríamos infinitamente mejor. Muchísimo. Sí. Muchísimo mejor. Tú seguro. debes Sí. haber escuchado a Facundo Cabral. Sí. Sí. Facundo Cabral tiene, entre otras reflexiones que a mí me encantan, una en donde dice que si la gente mala supiera que ser buena le traería beneficios, aunque sea por esa perversión o egoísta, sí, esa exacto, cosa egoísta, pero exacto. Bueno, no, se apuntaría. Pero no, pero es para sonreír, ¿eh? No, sí, es claro. que es maravillosa esta conversación, precisamente por eso, pero pasa una cosa, mira, el detalle es el siguiente, parece ser, ¿eh? Que tienen un velo, es decir, tienen estas personas, digamos, que denominamos de momento, temporalmente, pervertidas o muy crueles, es decir, con defectos muy graves, terribles, no, tienen un velo que se llama de oscuridad, es decir, su mente no tiene la claridad suficiente como para ver que la bondad es infinitamente o sería muy buena para ellos, no lo saben ver. Y están en un círculo vicioso negativo que a lo mejor de momento sí que les produce aparentemente unas ciertas cosas positivas, pero que a la larga o la corta les pasarán cosas gravísimas, como lo demuestra la vida misma. ¿Verdad? Pareciera, Javier, que estamos siendo demasiado severos con la gente. Sí. Pareciera. Porque para entender a cualquier persona habría que ponerse en sus zapatos, habría que vivir su historia, tener la empatía suficiente como para meterse en su persona, en su cabeza y en su historia. Sí, y claro, en su historia. Pero de todas formas, es más que obvio que, pues al final, todos tenemos inteligencia, todos tenemos voluntad, y entonces, pues como que debiéramos entender las cosas, ¿no? ¿Sí? No, pero es que además aquí pasa una cosa que también la estoy comprobando, que es la siguiente: así como muchas personas nacen, pero dentro de su historia personal tienen un tipo de conciencia que cada vez la trabajan más para ver sus puntos oscuros, sus defectos y trabajarlos para irse perfeccionando o mejorando como personas, hay otro tipo de personas que esto que estoy diciendo lo consideran ya no solamente vano, sino que no tiene importancia y que lo único importante es conseguir cosas, conseguir títulos honoríficos del mundo, es decir, tener éxito, lo que llaman éxito en la vida, pero a nivel social. Pero entonces hay otro grupo de personas que piensan, bueno, un momento, a lo mejor se podría hacer un trabajo distinto, que es el mejoramiento personal para sentirse uno lo mejor posible y también hacer sentir a los demás también lo mejor posible. Pero es que hay dos cosas que señalas, Javier, que me parecen muy interesantes. Una, empezando por estas personas que tratan de compensar esas carencias, esas limitaciones, esas tragedias que les tocó vivir desde pequeños, a fuerza de estudiar, a fuerza de destacar socialmente, a fuerza de lograr 2 títulos y una maestría y un doctorado. Sería como para compensar. Para compensar. Y es válido. Sí, es válido. ¿Sí? No, es pero válido. ¿qué me dices de las personas que, habiendo vivido también tragedias similares, a esas personas les ha servido para no repetir esos patrones de conducta? Exacto, completamente de acuerdo. Bueno, y entonces diríamos que con este ejemplo, con esta pedagogía en la cual tú estás hablando, si casi todo el mundo hiciera lo mismo, hombre, desde luego estaríamos en un mundo que ya no sería el mismo, sería muchísimo mejor. Este sería el paraíso terrenal auténtico. Exactamente. O como diría algo muy parecido, por lo menos algo parecido. Aldous Huxley, como diría Aldous Huxley, el mundo feliz. Una maravillosa persona. Bueno, es que Aldous Huxley es uno de los escritores para mí number one. Es la Biblia. Es la Biblia, sí. No.
fabuloso Aldous Huxley. Sí, señor. Sí, es así, es así. Y después también ahora me acuerdo de, sí, hombre, la rebelión en la granja, Sí. ¿cómo se llama? El escritor que estuvo aquí en la Guerra Civil luchando y luego, bueno, escribió 1984, que es la visión futurible del año 1984, que evidentemente yo diría que ahora la estamos viviendo. No, en el año Ya la rebasamos. Ya la rebasamos, Sí, Javier. sí, ya la rebasamos. Sí. Es Pero que- bueno. Pero bueno, es que, pero claro, es que, perdona, pero es que ahora, de verdad, pienso yo que esto de la inteligencia artificial, si nos llega, que ya estamos en ello, pero de una manera mucho más sofisticada que casi no nos damos cuenta, que es la vigilancia o control a través de la tecnología, sean los móviles, sea internet, sea el ordenador. Es decir, estamos súper controlados de una manera que no nos damos cuenta, pero sí que lo estamos. Pero para eso no tiene o no ha tenido que llegar la inteligencia artificial, Javier. Desde 1990, Sí, sí. que fue cuando esta maravilla de aparatos, Sí, no, sí, es una estos- maravilla, ¿sí? que conste que es una maravilla. Cuando- Los aparatos una maravilla. que desde Sí, es verdad. que existe esto, ya estamos Sí, controlados. sí. O sea que no tenemos que esperar, No, ahora con la inteligencia. No, ya Eso- lo estamos, ya lo Eso podrá ser, y será sin duda, Sí. una maravilla más de la creación divina a través del ser humano Exacto. para seguir teniendo posibilidades de mejorar las condiciones de vida. O podrá ser un arma mortal dependiendo del uso que cada quien le dé. Es el uso Sí. seguro, Ahora me acuerdo de Albert Einstein, Sí, que bueno, su vida, hay un libro que es Como yo pienso, el título me parece que exactamente no es así, pero es un libro que indica su manera de pensar y su filosofía, y yo te lo recomiendo porque es maravilloso. Es decir, lo que estamos hablando, él ya lo hablaba en su momento. ¿hace Y cuántos entonces, años? Hombre, pues, bueno, Por eso te digo que mucho de lo que vive la humanidad lo ha vivido ya van viviendo. históricamente, en cada época. Se va repitiendo. Se va repitiendo, pero ahora nos sorprendemos por la velocidad a la que nos enteramos de las cosas. Detalle importante, Sí. es decir, hemos entrado en una velocidad del tiempo, estamos hablando del tiempo a nivel humano, claro, En una vorágine. en una vorágine, Sí, vorágine. sí. Y claro, la vorágine no es sana, no es buena. Simplemente nos lleva a mayor estrés, Exacto. nos lleva a preocupaciones que no tendrían razón Que de no- ser, pero así somos los seres humanos. Sí, pero matizo, cuando dices si somos los seres humanos, cuidado, los que no están dentro del trabajo interior que tendrían que hacer. Porque los otros seres humanos, yo te incluyo a ti, que sí que hay trabajo interior, sea al nivel que sea, la cosa cambia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta y aunque estemos dentro de una vorágine, buscamos tiempo para no estar dentro de la vorágine, sabemos muy bien que el estrés a nivel de salud es muy negativo. Es criminal. Es criminal y por lo tanto procuramos estar lo menos estresados posible. Porque Te somos agradezco, conscientes de ello. te agradezco el concepto que tienes de mi persona. Sí, Creo sí, que te va, puedes va. equivocar rotundamente, Bueno, ¿eh? yo Pero creo que- yo te pregunto, Javier, A ver, dime. ¿qué porcentaje de la población Sí. en el mundo Sí. crees tú Sí. que tenga este nivel de conciencia? Que esté... Sí. ¿Qué porcentaje? Evolucionado a nivel positivo. sí, ¿qué porcentaje? A Es, ver. es muy aventurado, No, pero, no, pero te entiendo. No, sí. no, la pregunta porque yo me la he formulado también, ¿eh? Sí. No, yo creo que es una minoría, una gran minoría mundial, Eso es. pero un 5, un 10%, un 15%, pero pasa un detalle, que hay muchísima persona que sí que hace el trabajo interior, pero que no se da a conocer, Sí. porque evidentemente da importancia a este trabajo interior
y está como si, por decirlo de alguna manera, la vida social les interesa en tanto en cuanto va conociendo personas interesantes o que considera interesantes, pero no la vida social convencional, con lo cual pasan muchas veces completamente desapercibidas. Con lo cual a lo mejor sí que hay muchísimas más personas de las que intentamos hacer, digamos, un pronóstico sobre este tema, ¿no? O sea, quiero decir, afortunadamente a lo mejor sí que hay más millones, pero están como aparentemente en silencio, más que en silencio, no entran dentro de los medios de comunicación. Es como si no estuvieran. Es como si no estuvieran. Porque el otro tema es los medios de comunicación y a qué se le da relevancia. Y a todo esto que estamos hablando no se le da la suficiente relevancia. Totalmente de acuerdo, pero eso no es casual, eso no es gratuito, no. Eso obedece a intereses económicos, intereses perversos económicos. Aquí el tema es que estos medios de comunicación convencionales están fuera del alcance del 95% de todos nosotros. Exacto. Pero esto que me dices, esto está al alcance de todo mundo. De todo mundo. Y las redes sociales, todas permiten el difundir criterios, pensamientos, reflexiones. Es verdad. Ahora, esta gente que sí hace este trabajo interior y que coincide en su visión del mundo, lo que pasa es que probablemente no se atreva por lo que vaya a decir la sociedad a la que le interesa pertenecer. Has tocado un tema muy interesante. Pero coincides conmigo. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay un convencionalismo aún impuesto, porque luego podríamos tocar el tema de la libertad, de momento no lo tocamos, pero por eso digo impuesto, que hace que determinadas maneras de pensar o filosofías del pensamiento que no están, digamos, acordes a la modernidad, acordes a esta modernidad, que bueno, podríamos decir que no es modernidad, o sea, pero bueno, no entremos dentro de la crítica de las propias palabras, ¿no? O de lo que está pasando. No, que es verdad, es decir, mucha gente no se atreve porque entre la familia o amigos que tiene, o sobre todo trabajo, tienen miedo a hablar de determinadas cosas por miedo a perder su empleo. Y esta es una gran verdad. No, y es una razón de un poderío terrible, de peso, porque está en juego su propia supervivencia. Claro. Con lo cual el tema es delicadísimo. No tendría que ser así, pero es así. Es decir, llega un momento que según qué dialécticas nos pueden aconsejar de, mira, tal vez mejor que no continúes hablando de este tema no lo toques, esto más bien no interesa, aunque sí que interesa, pero te dicen que no. Bueno, una serie de manipulaciones para que al final determinados discursos e ideologías o maneras de pensar no salgan a la luz, no se exterioricen lo suficientemente. ¿Tú consideras que estas ideologías y estas tendencias pueden ser impuestas por los grandes intereses políticos y económicos a nivel mundial? Completamente de acuerdo en esto que estás diciendo, es decir, ya está comprobado, o yo lo he comprobado, que es exactamente así. Es exactamente así. Agenda 2030, esta ideología woke, este feminismo exacerbado, este destruir las instituciones a costa de lo que sea, empezando por la más importante de todas, que es la familia. ¿Sí coincides? Completamente de acuerdo. No, es que es así, ¿no? Pero es que además podríamos ya hablar incluso científicamente. Es decir, el reino animal, ¿cómo se crea? Hombre, de lo que llamamos una familia dentro del reino animal. No hablo de los seres humanos. Es decir, actualmente la cosa se ha puesto tan seria en el sentido negativo en cuanto a la vida o a la muerte con sufrimiento, por cierto. Es que tocas temas que dan para horas de poder escucharte. No, pero ya verás.
Pero es que ahora actualmente yo considero lo siguiente, que el reino animal nos está dando grandes lecciones de lo que es la vida y el vivir. ¿Por qué? Porque al seguir su instinto, que yo ya no lo llamo instinto, sino un grado Una forma de inteligencia determinada, claro, para cada especie, claro, pues sí, yo veo con la observación profunda y amplia del reino animal que a mí me están dando lecciones. ¿Lecciones de qué? De supervivencia, de armonía, incluso de equilibrio. de solidaridad, De solidaridad, de trabajo en equipo, es decir, de virtudes. De virtudes que claro, los seres humanos estamos perdiendo. Sí. Sí. Con lo cual, hombre, sería para que la mayoría, esta mayoría que aún no ha despertado o aún no hace trabajo interior, Sí, que se lo vaya pensando, porque a lo mejor le favorecería mucho a estas personas hacer esto, de estas observaciones serias sobre el mundo animal, porque al darse cuenta que él como persona a lo mejor está en una serie de defectos que podría convertirse en virtudes, es decir, podría hacer la alquimia interior que yo llamo, viviría mucho mejor. claro. Y el ejemplo está en muchos animales, con lo cual digo lo mismo, por eso yo hablo de inteligencia natural en el sentido amplio de la palabra. Claro. Inteligencia de animales, inteligencia incluso de plantas, que ya se ha comprobado también. Como seres vivos, Como seres claro, vivos, es decir, dicho de otra manera, todo ser vivo, planta, animal, persona y tal, tiene un grado de conciencia. Y ha habido un determinismo que ahora ya está bastante en desuso, pero estos convencionalismos y estos poderes quieren aún que no sea así, de que la inteligencia es algo muy diverso, muy amplio, y no etiquetar de la manera que se ha hecho hasta ahora un etiquetaje que a veces constriñe y sobre todo supedita al ser humano como si fuera superior dentro de las otras creaciones. Y evidentemente sí que a nivel estricto hay un grado de superioridad a nivel de inteligencia, pero una superioridad fraternal que yo llamo. Es decir, una superioridad que se ha hecho prepotente y más bien destructiva sobre otros seres vivos, que es lo que ha pasado hasta ahora y aún sigue pasando. Maltrato animal, maltrato, en definitiva, ¿maltrato de qué? De los seres vivos. Entonces que al final llegaríamos a la conclusión siguiente. Hablemos de una frase o una palabra que se ha manipulado, se ha alterado, se sigue alterando, se sigue manipulando. Y todo esto va tapando la esencia misma de la palabra que voy a decir, que se llama, bueno, se escribe A-N-O-R, A-N-O-R, que Amor. es amor. ¿Cómo se ha prostituido ese término, esa palabra, ese concepto, concepto muy profundo, claro, y muy amplio? Bueno, totalmente. De tal manera que según en qué ámbito, según qué persona hablas de amor, y más bien a lo mejor te retiran la palabra y no quieren saber. Te lo van a interpretar mal, de maneras. Sí. Exacto, o más bien en negativo, porque Sí. claro, salvía solamente el amor humano, Sí. pero el amor humano limitado, muy limitado, y claro, el amor humano limitado trae muchos conflictos. Y evidentemente también muchos sinsabores y mucho sufrimiento, por una mala interpretación o un mal entendimiento de lo que es el amor, que es lo que dices tú de la prostitución y la corrupción de la propia palabra y de los hechos que comporta esta palabra. Con lo cual, esto, ¿a dónde quiero llegar? Si las personas profundizaran lo suficiente e investigaran sobre esta palabra y dentro de sus propias conciencias e intentaran ampliar ese amor que tienen, o esa chispa de amor que tienen, o ese pensamiento o esta filosofía de lo que entienden ellos por amor, investigaran, profundizaran, intentaran ampliar, pues es lo mismo, vivirían muchísimo mejor. Porque la amplitud del amor es que es la amplitud de la conciencia misma. Está ligada a la conciencia
Exactamente. Es la esencia de la conciencia. Pero claro, para decir que es la esencia de la conciencia, hay que entenderla. Uno ha de pensar, ha de meditar, ha de reflexionar sobre la propia vida que está llevando, etcétera, etcétera. Otra vez volvemos al trabajo interior. Si no hay ese trabajo interior, no hay esta evolución en positivo a nivel humano, en positivo. Pero, a ver. Estamos... Sí, sí. Yo coincido contigo. Sí, no, pero dime. Sin embargo, sí. ¿Cómo puede la gente, en términos generales, darse tiempo para pensar, para reflexionar, cuando vive inmersa en una sociedad, una vorágine, en esa vorágine, que a lo primero que le obliga es a la subsistencia? Exacto. O sea, por eso digo que es muy difícil, lo reconozco, es muy difícil. Yo lo he vivido, ahora menos, muchísimo menos, pero claro, muchísimo menos porque casi, desde yo diría mi adolescencia, empecé con este trabajo interior, pero de una manera muy silenciosa, es decir, de una manera muy silenciosa. Ya. Yo era una persona más bien introvertida, más bien tímida. Yo ya veía que en la sociedad habían cosas que no me gustaban nada. Yo preguntaba para obtener respuestas, no obtenía respuestas, y entonces es cuando poco a poco pues empecé, dentro del tiempo limitado que también tenía, y con mucho sufrimiento, a buscar. ¿Cómo buscaba? A través de personas, pero sobre todo a través de libros e investigación. Siempre hay la manera autodidacta para aprender. Exactamente. Y ahora, más que nunca, con estas tecnologías. Exacto. Es la parte buena. Bueno, esto es la parte positiva. Claro. Pero claro, como hay, ya verás, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Sí, se puede definir como un gran tentáculo, un gran pulpo, a nivel psicológico, filosófico, político y económico, que va con sus tentáculos absorbiendo o manipulando otra vez lo mismo, todo que son pensamientos más bien que pueden ir en contra del propio sistema. A distraer. Y sobre todo a distraer. Exacto. Es que en parte hay como un reflejo del Imperio Romano, con el famoso Coliseo. El circo romano, al pueblo pan y circo. Pan y circo. Pues sí. Pero hasta la fecha es lo que tenemos, ¿no? En todo el mundo. Todo el mundo. Sigue el pan y circo, eso sí, de una manera más sofisticada, pero al final, heterogénea, más especial. Pero al final es pan y circo. Pan y circo, usted no piense, ya pienso yo por usted, pero claro, yo pienso por usted, pero es que yo estoy gobernando y además estoy en una situación de privilegio. Y que no debiera. No, claro que porque está gobernando y está para servirnos. Pero este gobernante, que ahora lo estamos identificando, piensa y dice lo siguiente: no. Como pensar, usted estará de acuerdo conmigo, en que es un trabajo. Este trabajo lo hago yo. Yo pienso, no se preocupe, que yo ya pienso en su bienestar, cosa que no es cierto. Y bueno, nada, déjenmelo a mí, que yo ya me encargo de eso. Pero como sociedad, hablo en el mundo, vemos, porque los políticos en general son un desastre. Entonces, ¿cómo si nos damos cuenta o no nos damos cuenta las diferentes sociedades del daño que nos hacen los gobiernos? ¿Por qué permanecemos impávidos? ¿Por qué permanecemos amarrados de brazos? Muy buena pregunta, porque en lo que estamos hablando está ligado a la economía, la macro y la micro, y como ellos constantemente están manipulando este tema para beneficiarse ellos y no beneficiar a la sociedad en general, pues sigue esta manipulación constante y esta dificultad en la propia supervivencia a nivel económico de la gran mayoría de todas las naciones, del pueblo en general. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente no hay tiempo suficiente
para pensar lo que se tendría que pensar, el pensamiento va dirigido a la propia supervivencia y evidentemente también está comprobado que si uno está inmerso solamente en la supervivencia, pues ya no puede estar en la otra zona más bien reflexiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se siente totalmente agobiado por el pan nuestro de cada día, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si cogemos al ser humano, agobiado desde el nacimiento hasta su muerte, con la supervivencia o pan nuestro de cada día, hombre, difícilmente tendremos un ser pensante, un ser súper reflexivo, un ser crítico, etcétera, etcétera. No, es que no lo tendremos. Con lo cual, claro, este status quo de los poderes estos que llamamos fácticos permanecen y siguen permaneciendo y lo tienen todo atado, controlado al máximo posible para que esto no suceda y para ellos mantenerse en el poder en el cual tienen unos grandes privilegios, sobre todo económicos. Todos. No. Todos los privilegios. Sí, exacto. Todos los privilegios y la gran mayoría de personas no solamente no tenemos privilegios, sino que aún luchamos por lo que se llaman derechos. Somos pisoteados. Somos pisoteados. Pero nuevamente, porque nosotros mismos lo permitimos. Sí, bueno, pero no. Mi respuesta es la siguiente. Entraríamos dentro del campo, además se ha comprobado y se sigue comprobando, de la violencia por parte que ellos tienen este dogma violento e incluso cárcel o incluso perseguido. Sí. Además es que se está comprobando. O sea, en determinados países, según qué conversaciones, según qué libros y según qué dialéctica, bueno, pues ya hay los centros, son objetos de persecución, reformatorios, claro, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Que estos poderes oscuros o negativos que van contra la vida, ya para hablar claro, contra la vida animal, vegetal y humana, y del planeta, porque sigo diciendo, es que el planeta está totalmente contaminado. ¿Por qué? Por unas energías fósiles que ya está comprobado que contaminan, pero como hay estos intereses brutales, sobre todo el petróleo, a nivel económico, de momento no quieren soltar, claro, esta fuente de ingresos para ellos. Y ahí es otro dilema terrible. Pero bueno, Javier Angles. Sí, a ver, podríamos seguir hablando, y es muy interesante la conversación. Y es preciso hablar de todo esto, es que es preciso. Sí, pero lo que ya no tenemos es tiempo. No, ¿Qué te parece? es tiempo. Bueno, a mí me parece que dentro de lo convencional es algo normal, que no tengamos tiempo. No. Pero no por nosotros, no por nosotros, sino porque el entorno, pues no tarda en cerrar, etcétera. Pero yo creo que ha sido fantástico el haber iniciado este tipo de charlas. Para mí, para mí más. Para nosotros. Y para mí más. Porque además nos va a permitir, si tú estás de acuerdo, el que nos volvamos a sentar y vayamos abordando algunas cosas. Pues sí, para mí sí. Y ahora, de acuerdo. Javier Angles, mil gracias. Y debo decir lo que tuve que haber comentado al principio de la plática. En México Prioridad hacemos las entrevistas a los mexicanos brillantes que están radicando en España. Mexicanos brillantes. Javier Angles no es mexicano, pero es más brillante que muchísima gente y que por supuesto vale la pena que comparta, como lo ha hecho en esta media hora, algunos conceptos que son verdaderamente trascendentales. De manera que, si te parece, Javier, dejamos el compromiso abierto, nos volvemos a ver en breve y le damos continuidad a la plática. De acuerdo, yo por mí encantado. ¿Correcto? De verdad encantado, de verdad. Javier, muchas gracias. Y seguimos. No, ya está. Muy a usted que nos acompañó, le recomiendo que no nos deje de estar pendientes, que siempre tendremos algo importante para usted. Pásela bien, México Prioridad. Si le gusta nuestros contenidos, suscríbase, dele like, comparta, porque lo que necesitamos es precisamente que la gente sepa de todo lo que platicamos aquí. Pásela bien, gracias. Un abrazo.